No suelo permitirme relajarme, ¿sabes? Trabajar en Ciudad de México no deja mucho tiempo para reflexionar, y mucho menos para disfrutar de noches tranquilas con la familia. Pero ese día, mi Olga fue inflexible. Alexei, llevas un mes trabajando sin descanso, me dijo con una chispa en los ojos. Nos vamos a la playa, y ningún informe nos lo impedirá. Bueno, ¿qué podía hacer? Mi esposa siempre tiene la razón, especialmente cuando habla con tal determinación. Claro, no discutí. Nos dirigimos a la playa y nos acompañó Larisa, la hermana de Olga. Larisa es una mujer impactante. Es imposible no notar su llamativa apariencia y su confianza en sí misma. Entre nosotros, ella siempre despertó en mí más emociones de las que estaba dispuesto a admitir. Pero de eso no le conté ni una palabra a Olga. Nos acomodamos en la playa, disfrutando de la vista al océano. El viento refrescante acariciaba mi rostro, y empecé a olvidarme de todas mis preocupaciones. Todo parecía tan inocente, tan tranquilo. Olga sugirió un masaje para aliviar la tensión acumulada durante las largas semanas de trabajo. Como hombre que no está acostumbrado a rechazar ofertas agradables, acepté sin dudarlo. Pero, sinceramente, si hubiera sabido a dónde llevaría esto, tal vez habría preferido pasar unas horas más en la oficina. Cuando Larisa ofreció hacerme un masaje, solo sonreí y acepté. ¿Cómo podía rechazar a una mujer así? Olga no parecía ver nada fuera de lo común, y yo no esperaba nada más que un simple masaje relajante. Pero tan pronto como Larisa comenzó a masajear mis hombros, me puse tenso. Sus manos eran increíblemente hábiles, y, honestamente, su toque me hizo sentir no tan familiar. Se inclinó más cerca, su cabello rozaba mi cuello, y comencé a notar cosas sobre ella que antes había tratado de no pensar. Algo cambió en el aire, y no entendía cómo un masaje común había comenzado a parecer algo más íntimo. Y luego sucedió algo aún más extraño. En un momento, su mano bajó un poco más de lo que esperaba. No sé si fue un accidente o si lo hizo intencionalmente, pero me sobresalté. No pude evitarlo. Levanté la vista y me encontré con su mirada, burlona y atrevida. Parecía disfrutarlo de una manera peculiar. Y yo no sabía cómo reaccionar. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y pensé, ¿y si Olga se da la vuelta ahora? ¿Qué pensará? Pero Olga parecía completamente absorta en su teléfono, sin sospechar lo que ocurría a pocos metros de ella. Cuando Larisa finalmente terminó, sentí un alivio extraño, mezclado con ansiedad, como si acabara de pasar una prueba secreta y no estuviera seguro de haberla aprobado. Me giré para darle las gracias, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ella me miró como si supiera algo que yo no sabía. Todos volvimos a lo nuestro. Olga siguió con su teléfono, Larisa se ocupó de lo suyo, y yo me quedé solo con mis pensamientos. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué fue eso? ¿Por qué reaccioné así? Y lo más importante, ¿qué hago ahora con estos pensamientos? No podía alejar el sentimiento de culpa que me invadía en oleadas. Pero también había otro sentimiento que no podía ignorar. Algo nuevo, fresco, que me atraía de vuelta hacia Larisa. Traté de no mirarla, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo dentro de mí se encendía. Era algo desconocido, y al mismo tiempo, aterrador. Cuando finalmente nos preparamos para regresar a casa, me puse al volante, pero los pensamientos sobre Larisa no me abandonaban. ¿Qué fue eso? ¿Coqueteo? ¿O algo más? En cualquier caso, sabía una cosa. Esa noche cambió algo importante, y ahora tenía que averiguar cómo seguir adelante, sabiendo que el mundo en el que vivo nunca volverá a ser el mismo. Han pasado ya varios días desde que regresamos de aquella maldita playa, pero no podía sacar a Larisa de mi mente ni sus miradas juguetonas. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más lo intentas, más aparece en tus pensamientos. Lo mismo ocurría con Larisa. Su imagen me perseguía,
incluso cuando intentaba concentrarme en otra cosa. Cada noche, al acostarme junto a Olga, cerraba los ojos e imaginaba su rostro, sus manos, que tan hábilmente tocaron mi cuerpo. Sabía que estaba mal, pero cuanto más intentaba luchar contra esos pensamientos, más me dominaban. Olga, como de costumbre, se acostaba temprano, se envolvía en su manta favorita y se dormía al instante. Y yo me quedaba solo, atrapado en lo que poco a poco se estaba convirtiendo en una verdadera obsesión. ¿Por qué reacciono así con Larisa? ¿Qué tiene de especial? Estas preguntas giraban constantemente en mi cabeza, impidiéndome dormir. Me decía a mí mismo: Alexei, eres un hombre adulto, tienes una esposa maravillosa que te ama. ¿Por qué piensas en la hermana de tu esposa? Es una locura, es un callejón sin salida. Pero nada de eso ayudaba. Al contrario, el fruto prohibido parecía cada vez más dulce, y comencé a darme cuenta de que esa noche en la playa no fue solo una casualidad, sino el comienzo de algo más grande. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, fui a mi cafetería favorita a tomar un café matutino. Normalmente, voy allí para escapar un poco del bullicio, sentarme en una mesa, observar a la gente pasar y ordenar mis pensamientos antes de empezar el día. Pero ese día no salió como esperaba. Justo cuando acababa de hacer mi pedido y estaba a punto de disfrutar mi capuchino, la vi. Larisa estaba en la esquina de la calle, hablando por teléfono con alguien. Se veía tan despreocupada y al mismo tiempo deslumbrante. No podía apartar los ojos de ella. Fue como un golpe en el plexo solar, inesperado y doloroso. En un momento, nuestras miradas se cruzaron y ella me sonrió. Esa sonrisa, maldita sea, despertó en mí la misma tormenta de emociones que en la playa. Se acercó a mí y comenzamos a hablar. Una conversación normal, nada especial, ¿verdad? Pero no fue así en absoluto. Cada palabra suya me parecía ambigua, cada gesto suyo, casi un coqueteo. Sentí cómo la tensión aumentaba en mi pecho, cómo mis manos sudaban, aunque solo estábamos hablando de trivialidades. Al final, la invité a sentarse en mi mesa. Sé que debería haberme levantado y haberme ido, pero no pude. Larisa se sentó frente a mí, y entre nosotros surgió una química especial, casi tangible. Traté de ignorarlo, de hacer como si todo fuera normal, pero sentía que, con cada minuto, ella invadía más mis pensamientos, destruyendo las barreras que había levantado con tanto esmero. Cuando nos despedimos, me quedé sentado, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado. Fue como una especie de hechizo, del que ya no había escape. Larisa llenaba cada vez más mis pensamientos, y me di cuenta de que ya era demasiado tarde para retroceder. Al regresar a casa, me sentía extrañamente emocionado, como si algo grandioso, pero al mismo tiempo peligroso, me esperara. Olga estaba en casa, y como de costumbre, me recibió con una sonrisa, me dio un beso en la mejilla, me preguntó sobre mi día. Le respondí con frases habituales, pero dentro de mí todo estaba en ebullición. Cada gesto suyo me parecía ahora extraño, distante. Olga, mi querida, leal esposa, que siempre estuvo a mi lado, ahora parecía casi una extraña. Me sentía culpable, pues mis pensamientos deberían estar con ella, pero se empeñaban en volver a Larisa. Larisa no salía de mi mente. Intentaba distraerme, hacer algo que me alejase de los pensamientos sobre ella, pero todos mis intentos resultaron inútiles. Por la tarde, me di cuenta de que estaba en un estado extraño, semiconsciente, como si estuviera al borde de la realidad y la fantasía. Al irme a dormir, volví a pensar en que entre Larisa y yo había pasado algo más que un coqueteo inocente. Estos pensamientos me atormentaban, pero al mismo tiempo no podía renunciar a ellos. La deseaba, pero entendía que esa pasión me estaba llevando al abismo. Antes de dormir, pensé, ¿y si simplemente me entrego a estos sentimientos? ¿Y si ambos lo deseamos? ¿Y si al menos una vez hago lo que deseo sin pensar en las consecuencias?
Si alguien me hubiera dicho que un simple picnic a orillas del río me haría reconsiderar mi vida seriamente, me habría reído en su cara. ¿Cómo podría ser posible? Pero como dicen, la vida siempre guarda sorpresas, especialmente cuando menos las esperas. Olga sugirió pasar el día en la naturaleza para escapar del ruido y el bullicio de la ciudad. Debo admitir que no me opuse. La idea me pareció buena. Aire fresco, agua limpia, la posibilidad de olvidar los problemas por un día y simplemente disfrutar el momento. Olga estaba entusiasmada con la idea y, por supuesto, sugirió invitar a Larisa. ¿Cómo rechazarlo? Después de todo, ella es la hermana de mi esposa, y se suponía que sería una simple salida familiar. Así que los tres nos fuimos al río. Escogimos un lugar acogedor, donde la orilla descendía suavemente hacia el agua, y podíamos instalarnos directamente en el césped. Olga extendió una manta y comenzó a desempacar la comida, mientras yo fui a buscar leña para la fogata. Larisa, como de costumbre, se mantenía relajada y observaba todo con una ligera sonrisa. Por supuesto, sabía cómo me afectaba su presencia, y parecía disfrutarlo. Cuanto más avanzaba el día, más me daba cuenta de que entre nosotros estaba surgiendo algo que ya no podía llamarse simplemente un coqueteo inocente. Olga estaba sentada a mi lado, feliz y relajada, mientras yo me sentía como si estuviera sentado sobre brasas. Cuando Larisa ofreció ayudarme a encender la fogata, apenas pude contenerme para no mostrar mis emociones. Y ahí estábamos, los dos junto a la fogata, sus manos hábilmente apilando la leña, y ella, sin querer, rozó mi mano. Podría haber sido un accidente, pero yo sabía que no lo era. Noté cómo me miraba Larisa. Había algo más en sus ojos que un simple deseo de ayudar. Este juego comenzaba a atraparme, y yo, como un títere, la seguía. En ese momento, no sabía qué era lo que me atraía tanto hacia ella. ¿Pasión? ¿El fruto prohibido? O quizás solo era el deseo de experimentar algo nuevo, algo que rompiera todas las reglas. Cuando la fogata finalmente estuvo encendida y nos sentamos alrededor de ella, intenté recomponerme. Olga contaba alguna historia divertida, pero apenas la escuchaba. Todos mis pensamientos estaban enfocados en Larisa, en cada uno de sus movimientos, en su respiración, que parecía que podía escuchar incluso a la distancia. Ella estaba sentada frente a mí, y nuestras miradas se cruzaban constantemente. Era una locura. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. En un momento, como si fuera accidental, Larisa lanzó una frase que sonó como un desafío. «¿Sabes, Alexei? A veces vale la pena arriesgarse para conseguir lo que realmente quieres». Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Qué quería decir? ¿Estaba jugando conmigo o era una invitación real? Decidí que era hora de aclarar la situación. Nos alejamos bajo el pretexto de buscar más leña, dejando a Olga disfrutar de la vista del río. En el momento en que estuvimos solos, sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Larisa se acercó más de lo necesario y sentí su cálido aliento en mi piel. La situación se volvía cada vez más tensa, pero al mismo tiempo casi mágica. Ya no podía distinguir dónde terminaba la realidad y comenzaba la fantasía. Larisa susurró en mi oído. «¿Sabes lo que quiero? Quiero que este día no termine». Su voz era suave, pero llena de seguridad. Me quedé allí, indeciso, sin saber cómo responder a este desafío. Pero una cosa estaba clara. Ya no había vuelta atrás. Cuando regresamos con Olga, me sentía como una persona diferente. Larisa me lanzó una mirada fugaz que decía mucho. Nos sentamos junto a la fogata, y yo intenté no mirarla, pero sabía que en nuestro silencio había más de lo que las palabras podían expresar. Olga, ajena a todo, seguía disfrutando de la naturaleza, mientras yo me daba cuenta de que mi vida estaba cambiando ante mis propios ojos. Todo lo que sucedió en ese picnic fue como el despertar de algo profundamente oculto en mí.
La pasión y el deseo que había intentado reprimir durante tanto tiempo, ahora eran demasiado fuertes para ignorarlos. Sabía que esta historia estaba lejos de terminar y que algo más grande nos esperaba, algo que podría destruir todo lo que me importaba. Cuando Olga sugirió pasar el fin de semana en una villa en las afueras, sentí que esta idea podría ser una excelente oportunidad para descansar de todo lo que había estado sucediendo en las últimas semanas. Sin embargo, no podía dejar de pensar en una pregunta. ¿Qué pasará si Larisa vuelve a hacer algo inesperado? Estos pensamientos me perseguían, pero traté de no darles importancia. Olga estaba emocionada por el viaje, discutía los planes con entusiasmo y no quería arruinar su alegría con mis dudas. Llegamos a la villa un poco más tarde de lo planeado. Larisa ya estaba allí, como si hubiera llegado antes a propósito para prepararse para nuestra llegada. Cuando la vi, tuve la sensación de que definitivamente estaba tramando algo. Nos recibió con una amplia sonrisa, pero noté una chispa en sus ojos, la misma que me hacía sentir incómodo, pero que al mismo tiempo me atraía irresistiblemente. Olga fue a explorar la casa de inmediato, mientras yo me quedé a solas con Larisa en la sala. Se acercó a mí y bromeando preguntó, ¿estás listo para una nueva aventura? Me reí, tratando de ocultar mi nerviosismo, pero por dentro ya estaba en ebullición. Después de organizarnos, Olga sugirió salir a caminar por los alrededores, pero Larisa, alegando cansancio, se negó. Se quedó en la casa, mientras Olga y yo nos fuimos a explorar la zona. Intenté comportarme de manera natural, pero en mi mente no podía dejar de pensar en Larisa, que había quedado sola en la casa. Al regresar, vi que estaba acomodada en el sofá, con una copa de vino en la mano, y con las piernas recogidas de una manera tan hogareña. Sabía que era una trampa, pero aún así me acerqué a ella, como si me lo ordenaran. Olga salió a la terraza, dejándonos solos, y Larisa aprovechó la oportunidad de inmediato. Se sentó más cerca y mirándome directamente a los ojos, preguntó, ¿cuánto tiempo crees que pasará antes de que tu esposa sospeche algo? No sabía qué responder. La situación se volvía cada vez más peligrosa, pero en lugar de irme, o al menos intentar detener este coqueteo, me quedé como clavado en el suelo, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. Larisa claramente estaba disfrutando del momento. Su juego me atrapaba cada vez más. Ambos sabíamos que estábamos yendo demasiado lejos, pero ninguno de los dos se detenía. Esa noche, por primera vez, me di cuenta de que ya no había marcha atrás. Larisa rompió el silencio, sugiriendo que jugáramos a un viejo juego al que solíamos jugar con Olga, uno de desafíos. Pero las reglas eran tales que cada perdedor tenía que cumplir cualquier deseo del ganador. Por supuesto, sabía que Larisa haría todo lo posible para ganar. El juego comenzó, y como era de esperar, Larisa lo jugó con tal entusiasmo que apenas podía seguir sus movimientos. Olga, sin sospechar nada, jugaba alegremente, sin prestar atención a las insinuaciones ocultas de Larisa. Cada ronda se volvía más tensa, y me daba cuenta de que esto era solo el comienzo. En un momento, cuando Olga salió a la cocina, Larisa se acercó a mí tan cerca que sentí el calor de su aliento en mi piel. Pronunció en voz baja, pero con un claro desafío. ¿Sabes que voy a ganar? Y cuando lo haga, tengo algo especial para ti. Esas palabras fueron como un baño de agua fría, pero al mismo tiempo avivaron aún más mi deseo de continuar. Cuando Olga regresó, Larisa de repente sugirió que nos relajáramos un poco y organizáramos una noche de baile. Fue completamente inesperado, pero sentía que era solo otra parte de su plan. La música comenzó a sonar, y Larisa, sin rodeos, me atrajo hacia ella. Comenzamos a bailar, y nuevamente sentí ese mismo magnetismo que no me dejaba en paz desde el principio. Ella me guiaba, tocando mis nervios como si fuera un instrumento musical, y me daba cuenta de que ya no podía resistirme. Cuando el baile terminó, me senté en el sofá, sintiendo cómo una tormenta se desataba dentro de mí. Larisa me sonrió,
claramente satisfecha con su éxito. En sus ojos vi algo que no me dejaba en paz, y sabía que me estaba arrastrando intencionadamente a este peligroso juego. Olga, sin sospechar nada, se sentó a mi lado, y yo pensaba en lo lejos que habíamos llegado. Pero, hiciera lo que hiciera, ya no había escapatoria de Larisa. Cuando regresé a casa, después de ese fin de semana en la villa, pensé que todo volvería gradualmente a la normalidad. Pero, como suele pasar, el destino tenía otros planes. Olga y yo llegamos a casa tarde en la noche, y ella se fue a descansar de inmediato. Decidí revisar el coche por si habíamos olvidado algo en el maletero. Al abrirlo, vi algo en el fondo que claramente no pertenecía ni a mí ni a Olga. Era una de esas pequeñas cosas que Larisa solía llevar consigo. Su bufanda, tan llamativa y memorable como ella misma. Cuando la tomé en mis manos, mi corazón dio un vuelco. Sabía que si Olga encontraba esto, sería casi imposible explicarlo. Me quedé allí, sosteniendo esa maldita bufanda, sin saber qué hacer. Mi primer pensamiento fue esconderla, pero luego recordé que lo mejor sería deshacerse de la evidencia de inmediato. Rápidamente metí la bufanda en mi bolsillo y regresé a la casa, sintiendo cómo pensamientos preocupantes comenzaban a invadir mi mente. Era una cosa pequeña, pero podría destruirlo todo. Si Olga veía esa bufanda, inmediatamente sospecharía que algo estaba mal. Pero el problema era que no podía deshacerme de la sensación de que Larisa la había dejado allí a propósito. Era demasiado inteligente para cometer un descuido tan tonto. Así que esto debía ser su movimiento en el juego que había iniciado. A la mañana siguiente, cuando fui a tirar la basura, metí discretamente la bufanda en una de las bolsas. Los camiones de basura pasan temprano en la mañana, así que pensé que nadie lo notaría. Pero cometí el error de actuar con demasiada prisa, sin pensar que Olga podría notar mi nerviosismo. Cuando regresé a casa, ella me preguntó por qué había tardado tanto. Murmuré algo sin sentido, diciendo que necesitaba tomar un poco de aire. Ella me miró con extrañeza, pero no insistió. En ese momento no le di importancia, pero ahora me doy cuenta de que ya entonces empezó a sospechar algo. Pasaron unos días sin incidentes y comencé a creer que todo había pasado. Pero una noche, cuando regresamos de hacer algunas compras, Olga de repente se detuvo y, señalando el asiento trasero del coche, preguntó: ¿De quién es esta bufanda? Mi corazón dio un vuelco. Me giré y la vi. Esa misma bufanda que creía haber tirado. Estaba allí, en el asiento, como un testigo mudo de mi estupidez. No sabía qué decir, y Olga notó mi vacilación. Fue un momento en el que el tiempo parecía detenerse, y supe que cada palabra que dijera podría ser crucial. Intenté una torpe explicación, diciendo que quizás alguien la había dejado por accidente, o que se había caído de alguna bolsa. Pero Olga no era tonta. Sus ojos se entrecerraron, y me di cuenta de que empezaba a unir las piezas. Ese fue el momento en el que comprendí que Larisa no había dejado la bufanda en el coche por descuido, sino a propósito. Era su manera de probarme, de ver cómo me las arreglaría en esta situación. Olga, por supuesto, no creyó en mi explicación, pero decidió no armar un escándalo por el momento. Sentí que estaba esperando el momento adecuado para descubrir la verdad. Esa noche me sentí como si caminara sobre brasas. Olga no hizo más preguntas, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Me miraba como si intentara leer mis pensamientos, y ese silencio era más aterrador que cualquier reproche. Sabía que ahora debía ser el doble de cuidadoso. Larisa había iniciado un juego, y yo estaba atrapado en su trampa. Olga claramente comenzaba a sospechar algo, y aunque aún no había sacado conclusiones, su confianza en mí ya se tambaleaba. Cuando Olga sugirió organizar una pequeña fiesta para nuestros amigos, pensé que sería una excelente oportunidad para distraernos
de todas las preocupaciones que nos habían abrumado últimamente. Y, por supuesto, Larisa también estaba en la lista de invitados. En el fondo, sabía que esto sería una prueba para todos nosotros, pero intenté convencerme de que la noche transcurriría sin incidentes. Qué equivocado estaba. La noche comenzó sin problemas. Los invitados fueron llenando nuestra casa poco a poco, y Olga, como siempre, estaba en su elemento, amable y acogedora. Yo también intenté ser el alma de la fiesta, aunque mi mente estaba muy lejos de allí. Larisa llegó más tarde que todos, y para mi sorpresa, no vino sola. La acompañaba un hombre, claramente ajeno a nuestro círculo. Era alto, atlético, con una sonrisa arrogante en el rostro. Larisa lo presentó como su nuevo conocido, y sentí cómo algo se contraía dentro de mí. Este tipo claramente no era solo un conocido casual. La observé mientras conversaba con él con naturalidad, sonriendo, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Así que esta es su jugada, pensé con una sonrisa irónica. Pero por dentro, un huracán estaba en pleno auge. A lo largo de la noche, intenté mantener la calma, pero cuanto más observaba a Larisa y a su acompañante, más crecía en mí la sensación de celos. Este sentimiento, que había intentado reprimir, estallaba, y no sabía cómo lidiar con él. Olga no sospechaba nada, estaba complacida, riendo y disfrutando de la noche, y yo sentía que estaba perdiendo el control de la situación. En un momento, Larisa y su amigo salieron al patio, y yo, sin pensarlo, los seguí. Los encontré de pie juntos en la terraza, y la escena me enfureció. Larisa me vio y, acercándose, dijo con una sonrisa: «No te preocupes, Alexei. Solo es un amigo. Solo estamos pasando un buen rato». Pero sus ojos decían otra cosa. Sabía que esta era su manera de mostrarme que no era el único que podía jugar este juego. Trataba de mantener la calma, pero por dentro todo estaba en ebullición. En ese momento, comprendí que Larisa me estaba usando, que estaba manipulándome, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Quería demostrarle que no me importaba, pero mis acciones me traicionaban. Larisa, como si lo sintiera, sugirió un brindis por nuestra honesta velada. Olga se unió a nosotros, sin sospechar nada, y todos brindamos con copas de vino. Pero el sabor me resultaba amargo. Sabía que esa noche era un punto importante en nuestra historia enredada. Después de unos cuantos brindis, comencé a notar que los invitados se estaban yendo poco a poco, y nos quedamos solos con Larisa y su acompañante. Olga ya estaba cansada, y después de desearles buenas noches, se fue a dormir. Larisa, siempre tan tranquila y relajada, sugirió que continuáramos la velada los tres, a lo que solo asentí, sin saber qué más decir. Nos sentamos a la mesa, y Larisa, casi en tono de burla, comenzó a recordar con su amigo nuestras viejas historias compartidas, de una manera que me hizo entender que lo hacía a propósito. Ella reía, bromeaba, mientras yo estaba sentado frente a ella, sintiendo cómo la irritación crecía dentro de mí. No podía creer que pudiera comportarse de manera tan tranquila e imperturbable, sabiendo lo que yo sentía. Pero entonces sucedió algo que no pude prever. Larisa sugirió que jugáramos un juego de la verdad, diciendo que, después de todo, éramos adultos y no teníamos nada que esconder. Su amigo sonrió y aceptó. Era una oferta que no podía rechazar, y por supuesto, entendí que era una trampa. Pero, como antes, no pude resistirme. El juego comenzó, y las preguntas se volvieron cada vez más personales. Sentí que Larisa estaba deliberadamente soltando más insinuaciones para empujarme a revelar nuestros secretos. En un momento me miró de una manera que me hizo saber que sabía que estaba a punto de dar un paso decisivo. No podía apartar los ojos de ella. Cuando llegó mi turno, hice lo que nunca haría en mi sano juicio. Confesé que tenía sentimientos por Larisa, pero no pude contar más, sabiendo que eso pondría fin a todo. A la mañana siguiente, después de esa maldita fiesta,
Me desperté con la sensación de que el mundo había cambiado ligeramente. Olga aún dormía, y salí silenciosamente a la cocina para intentar ordenar mis pensamientos. Mi cabeza dolía, pero no tanto por el vino que había bebido, como por la comprensión de lo que había hecho. Larisa seguía en mi mente. Sus palabras, su mirada, todo parecía tan claro y al mismo tiempo tan irreal. Sabía que estaba al tanto de lo que había hecho y que había jugado con mis sentimientos, y yo, como un tonto, me había dejado llevar. Me senté en la cocina, removiendo perezosamente el café, cuando escuché sus pasos. Larisa entró, como si nada hubiera pasado, con esa misma sonrisa ligera que ya comenzaba a odiar. Parecía saber que estaría allí, y para ser honesto, eso no me sorprendió en absoluto. Intercambiamos saludos de cortesía, pero en sus ojos vi la misma diversión con la que observó mi confesión la noche anterior. Larisa se sentó frente a mí y, como si nada hubiera pasado, comenzó a hablar sobre cosas triviales, sobre lo mucho que había disfrutado la noche anterior. No podía apartar los ojos de ella, sin poder creer que pudiera hablar tan tranquilamente, sabiendo que entre nosotros acababa de explotar una bomba. En un momento no pude soportarlo más. La interrumpí y le pregunté directamente: ¿estás satisfecha? Quisiste que lo dijera, y lo dije. ¿Qué sigue? Larisa me miró con una leve burla, como si fuera una pregunta retórica. Simplemente se encogió de hombros y respondió: ¿qué sigue, Alexei? Tú eliges cómo sigue. ¿O realmente crees que puedo controlar tu vida? Sus palabras solo me enfurecieron más. Estaba jugando conmigo, y yo lo sabía, pero ahora entendía que era más que un simple juego. Larisa estaba destruyendo deliberadamente mi relación con Olga, y necesitaba hacer algo al respecto. Todo el día pasó en un estado de somnolencia. Olga parecía no notar nada. Su atención estaba centrada en las tareas domésticas y en nuestros invitados, pero no podía deshacerme de la idea de que tenía que hacer algo. No podía permitir que Larisa siguiera manipulando mis sentimientos. Por la noche, cuando nos quedamos solos, decidí hablar con ella con franqueza. Fue una idea tonta, lo entiendo ahora, pero en ese momento me pareció que podría superarla, hacerla retroceder. Me acerqué a Larisa cuando estaba sentada en el jardín con una copa de vino. Levantó la vista y pareció darse cuenta de que la conversación sería seria. Me senté junto a ella y comencé a hablar, sin elegir las palabras, exponiéndole todo lo que había acumulado. Le dije que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que estaba destruyendo mi matrimonio a propósito y que lo estaba disfrutando. Larisa me escuchó sin interrumpir, pero en su rostro no había ni rastro de arrepentimiento. Cuando terminé, dejó la copa en la mesa y respondió tranquilamente: tú elegiste este camino, Alexei. Yo solo te ayudé a ver lo que has estado tratando de esconder durante tanto tiempo. Y ahora que lo ves claramente, ¿qué piensas hacer? Sus palabras me hirieron profundamente. Tenía razón. Yo había tomado las decisiones. Yo me dejé llevar por ella. Yo no me detuve cuando podía hacerlo. Sabía que no podía seguir viviendo en este caos, pero tampoco sabía qué hacer a continuación. Me fui sin responderle, sintiendo cómo el miedo y la rabia se apoderaban de mí. Entendí que en este juego que Larisa había comenzado, no habría ganadores. Ella había destruido mi vida, pero el único culpable era yo. Más tarde, cuando intenté explicarle todo a Olga, ella comenzó a sospechar nuevamente que algo andaba mal. Su intuición, su agudo sentido de la verdad, me dejaron paralizado. Pero no podía decirle la verdad. Comencé a mentir de nuevo, hablando de problemas laborales, de que estaba simplemente cansado. Olga no me creyó del todo, pero decidió no presionarme. Sentí que su confianza en mí se estaba desmoronando, pero no podía hacer nada para cambiarlo. Simplemente no sabía cómo salir de esta situación sin destruir todo por completo.
cuando decidí que todo podría solucionarse por sí solo. La vida me mostró una vez más que cometer errores era mi hábito favorito. Larisa aparecía cada vez menos en nuestra casa, y sus llamadas se volvieron más breves y formales. Pero esto fue solo la calma antes de la tormenta, como comprendí después. Una noche, cuando llegué a casa después de un largo día de trabajo, Olga me recibió con una expresión extraña en el rostro. Ella estaba en silencio, pero en el aire se sentía una tensión como la que precede a una tormenta. Lo noté de inmediato, aunque al principio no le di importancia. Nos sentamos a cenar, y entonces Olga, dejando el tenedor a un lado, de repente me preguntó: «Alexei, ¿no tienes algo que contarme?». Esa pregunta fue como un rayo en un cielo despejado. Sabía que ya sabía algo, y comencé a repasar frenéticamente en mi mente qué podría haber descubierto. Traté de mantener la calma, pero mi voz traicionó un temblor. «¿De qué estás hablando, Olga?», respondí, tratando de aparentar inocencia. Pero ella no estaba dispuesta a jugar a mis juegos. «Sobre Larisa», dijo en voz baja, pero en su voz había una determinación tal que supe que ahora sería difícil escapar. Intenté dar una torpe explicación, diciendo que entre Larisa y yo no había pasado nada, que todo era un malentendido, pero Olga no me escuchó. Se levantó de la mesa y mirándome directamente a los ojos, dijo: «¿Crees que soy ciega? ¿Crees que no veo nada? No soy una idiota, Alexei. He visto cómo se miran, he visto cómo te pones nervioso cuando ella está cerca». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón. Sabía que tenía razón, pero seguía tratando de defenderme, negando lo obvio. Olga se acercó y, conteniendo las lágrimas, me preguntó: «¿Por qué no pudiste decirme la verdad?». Pero no escuchó la verdad. Fui demasiado cobarde para confesar. Esa noche no dormí. Olga se fue al dormitorio, dejándome solo en la cocina, y me quedé allí sentado, reflexionando sobre cómo habíamos llegado a este punto. Sus palabras, su mirada, llena de dolor y decepción, giraban en mi cabeza. Sabía que yo había destruido nuestra felicidad, que todo lo que había entre nosotros ahora estaba lleno de grietas irreparables. Larisa había dejado de ser solo un capricho. Se había convertido en la persona que había destruido mi matrimonio. Pero si soy honesto, ella solo aceleró el proceso. Fui yo quien hizo todo lo posible para que Olga ya no pudiera confiar en mí. Pasaron varios días en completo silencio. Olga me evitaba, apenas hablábamos. Sabía que estaba esperando explicaciones, pero aún no podía confesar lo que realmente había sucedido. Larisa dejó de llamar, como si supiera que la situación estaba al borde de un colapso. Me encontraba entre dos fuegos. Por un lado, mi esposa, que sospechaba de todo, y por otro, Larisa, que claramente no planeaba volver. Sentía que estaba perdiendo el control de mi vida, pero no sabía cómo detener esta caída. Una noche, cuando volví del trabajo, Olga estaba sentada en el salón con una expresión extraña en el rostro. Supe que algo había sucedido. Ella me entregó silenciosamente su teléfono y en la pantalla vi un mensaje de Larisa. Era un mensaje corto, en el que decía que se iba y que no nos volveríamos a ver. Mi corazón se encogió. No sabía qué decir. Olga estaba sentada a mi lado. Su rostro era inexpresivo, pero en sus ojos se veía el dolor. No dijo ni una palabra. Simplemente se levantó y se fue al dormitorio, dejándome solo con ese mensaje. Cuando Larisa desapareció de mi vida de manera tan abrupta, sentí que me quedaba solo con las consecuencias de mis errores. Olga seguía allí, pero entre nosotros parecía haber crecido un muro invisible. Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero todo había cambiado. Ahora cada mirada suya, cada palabra, me parecían impregnadas de dolor y desconfianza. Intentaba comportarme como de costumbre, pero era como un juego en sombras, vacío y sin sentido. Sabía que algo debía cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Una noche, cuando regresé a casa después del trabajo, Olga estaba sentada en el salón,
sosteniendo un libro, pero sus ojos estaban perdidos en la distancia. Intenté iniciar una conversación, pero me respondió con monosílabos, claramente sin ganas de profundizar en la conversación. El aire estaba cargado de tensión, y sentí que cada palabra podría llevarnos a consecuencias impredecibles. En ese momento me di cuenta de que temía perderla, pero aún más temía confesarle lo que había hecho. Era como si estuviera atrapado entre el deseo de arreglarlo todo y el miedo de que ya no hubiera solución. Al día siguiente, decidí dar un paso que había estado posponiendo durante mucho tiempo. Invité a Olga a cenar en nuestro restaurante favorito, el mismo en el que solíamos estar a menudo, antes de que surgieran todos estos problemas. Ella aceptó, pero noté una duda en sus ojos. Nos sentamos en la mesa y sentí cómo una ola de recuerdos me envolvía. Aquí, en este lugar acogedor, alguna vez fuimos felices. Planeábamos el futuro, reíamos, nos tomábamos de las manos. Pero ahora todo era diferente. Olga estaba sentada frente a mí. Su mirada era fría y distante. Intenté encontrar las palabras adecuadas, pero se atascaban en mi garganta. En algún momento, reuní el valor y comencé a hablar. Ya no podía llevar esto dentro de mí. Le conté a Olga lo que había pasado entre Larisa y yo, cómo me había dejado llevar, cómo había perdido la cabeza. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo el dolor y la decepción se reflejaban en sus ojos. Fue la conversación más difícil de mi vida, pero sabía que era necesaria. Olga me escuchó sin interrumpir, pero su silencio era peor que cualquier reproche. Cuando terminé, simplemente se levantó, me lanzó una última mirada llena de amargura y salió del restaurante, dejándome solo en la mesa. Después de esa cena, me sentí vacío. Sabía que había dado el paso correcto, pero no traía alivio. Olga ya no intentaba evitarme, pero su comportamiento se volvió aún más distante. Casi no hablábamos. Vivíamos como extraños, compartiendo el mismo espacio, pero no la vida. Sabía que estaba lidiando con su dolor y que no podía ayudarla, no podía retroceder el tiempo y arreglarlo todo. Lo único que podía hacer era darle espacio y tiempo para que pudiera decidir qué hacer a continuación. Pasaron unas semanas y una noche, Olga se acercó inesperadamente a mí. Dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la cocina y ella, mirándome a los ojos, me dijo que había decidido irse. Su decisión era firme y justificada. Dijo que no podía seguir viviendo así, que necesitaba tiempo para entenderse a sí misma, para saber si alguna vez podría perdonarme. Sabía que esto era inevitable, pero cuando pronunció esas palabras, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Quería detenerla, decirle que podíamos arreglarlo todo, pero sabía que eso sería una mentira. Lo único que pude hacer fue dejarla ir. Cuando Olga se fue, la casa inmediatamente se sintió diferente. Cada rincón, cada pequeña cosa me recordaba a ella. Antes, cuando llegaba a casa después del trabajo, su presencia llenaba el espacio, incluso si estaba en otra habitación. Ahora, al cruzar el umbral, sentía cómo el silencio se cernía sobre mí. Al principio, intenté hacer como si todo estuviera bien. Ya sabes cómo es, finges ante ti mismo que todo está bajo control. Seguí yendo al trabajo, hablando con colegas, incluso sonriendo, pero por dentro sentía que algo dentro de mí se estaba muriendo lentamente. Los primeros días después de su partida, intenté encontrar algo que me distrajera. Me sumergí en el trabajo. Por las noches encendía la televisión para silenciar los pensamientos. Pero todo esto fue inútil. La casa, que antes estaba llena de vida, ahora se había convertido en una trampa para mí. Vagaba de una habitación a otra, pero no podía encontrar paz en ninguna parte. Olga se había llevado no solo sus cosas, sino también una parte de mi alma, y tendría que aprender a vivir con eso. A menudo me encontraba en la cocina, donde pasábamos tantas noches juntos, hablando de todo lo imaginable. Ahora su silla estaba vacía,
y ese vacío me cortaba como un cuchillo. Un día, mientras revisaba viejas fotografías, me encontré con un álbum de nuestras fotos. Allí estaban capturados los momentos en que éramos felices, cuando nada presagiaba problemas. No pude evitarlo y comencé a pasar las páginas, recordando nuestros viajes juntos, las noches con amigos, las fiestas. Cada foto era como un golpe en el corazón. Me di cuenta de que esas imágenes eran todo lo que quedaba de nuestra vida juntos. Fue tan doloroso que apenas podía respirar. Pensé en cómo habíamos llegado a este punto, en cómo yo mismo había destruido todo lo que teníamos. En algún momento, simplemente no pude soportarlo más y cerré el álbum, incapaz de seguir mirando nuestro pasado. Pero había algo más que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba cosas, encontré una carta. Estaba en la mesita de noche, sellada en un sobre sencillo. Solo había una palabra escrita en él: Olya. De inmediato comprendí que no era una carta de ella, sino mía. Una que había escrito alguna vez, pero que nunca me atreví a entregar. Una carta en la que intentaba explicarle todo lo que había pasado entre Larisa y yo, en la que pedía perdón por todo, pero nunca la envié. Ahora, sosteniéndola en mis manos, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. Abrí el sobre, leí mi propia carta y entendí lo cobarde que había sido. Tenía miedo de su reacción, miedo de la verdad y, como resultó, miedo de mí mismo. Y así me quedé allí, en ese silencio, con la carta en las manos, sintiendo como una ola de arrepentimiento me envolvía. En mi mente giraban pensamientos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido honesto con ella entonces? Si me hubiera confesado de inmediato, si le hubiera pedido perdón. Tal vez me hubiera perdonado, tal vez podríamos haberlo arreglado todo. Pero ahora esos eran solo sueños vacíos. Yo había destruido todo lo que teníamos, y ahora lo único que me quedaba era aceptar mis errores y vivir con ellos. Entendí que ya no podía esconderme de la verdad, y me tocaba seguir adelante, pero ahora sin ella.